Empezó la grabación, así que buenas tardes a todos y todas. Darles la bienvenida a un nuevo panel de conversación que es organizado por la Fundación por la Democracia, que en esta oportunidad se ha denominado Chile Postplebiscito, ¿cuál es la nueva hoja de ruta? La idea es generar un debate y una conversación desde los distintos puntos de vista de personas que están hoy día liderando también la gestión política del país, y que nos permita visualizar qué es lo que viene para adelante. En esta oportunidad nos acompaña Víctor Barrueto, que fue presidente del Partido por la Democracia en la segunda etapa del gobierno de Ricardo Lagos, presidente de la Cámara el año 2000 y actual director de la Fundación por la Democracia. Nos acompaña Natalia Castillo, feminista, abogada, exdiputada, fundadora de Nuevo Trato. Patricio Morales, cientista político y magíster en políticas públicas, presidente actual del Partido Liberal. Y estamos esperando que se incorpore también al panel Rodrigo Cerda, ingeniero ambiental, fundador del Instituto de Ecología Política y actualmente vicepresidente de la Federación Regionalista Verde Social. Conversábamos ahí sobre la idea que genera esta etapa que estamos viviendo post plebiscito, porque más allá de lo que hubiésemos quizás imaginado, la brújula que generó, que movió el rechazo y la votación del rechazo fue mucho más allá del proceso constitucional y dejó esquilas y secuelas que estamos viendo hoy día en conformación de nuevos partidos, en nuevas reorganizaciones, en nuevos pactos, en nuevas tendencias que pudiesen surgir. Eh, que si ya habían incertidumbre en el escenario político que teníamos, ahora parecen ser mucho más. No sé cuál será la opinión de ustedes. Entonces, la idea es que pudiésemos partir dando una opinión cada uno de unos 3 a 4 minutos de cómo ven ustedes el escenario político, además en un contexto donde parece que las situaciones más concretas, respuestas inmediatas a temas como seguridad, por ejemplo, como el alza en el costo de la vida, están dejando incluso atrás este llamado a un proceso constitucional que fue tan fuerte y que fue la hoja de ruta que nos guió hasta aquí hace 2 años y medio a la fecha, pero que hoy día parece tomar otro rumbo. Así que los invito a que cada uno pueda decir cómo focaliza y cómo ve el rol que están cumpliendo cada uno en sus partidos desde eso, cuál es la perspectiva, cómo miran y cómo ven lo que puede suceder o lo que puede dejar de suceder también. Yo los invitaría a que parta Víctor en esta ocasión como presidente de la fundación del partido, también invitando algunas nuevas preguntas, que pudiese seguir Natalia, después Patricio, y que cuando se nos sume Rodrigo pueda ir concluyendo. Así que Víctor, Ok, parte. muchas gracias. Para intentar cumplir con el tiempo, tú me avisas. Yo diría tres cosas para abrir la conversación. Una es que el gobierno tiene que asumir definitivamente las consecuencias de la tremenda derrota en el plebiscito. Yo creo que eso no termina de suceder. Probablemente el presidente es el más consciente de eso. Yo espero que eso se traduzca en el próximo cónclave, sobre lo cual quizás podríamos contar algo, adelantar algo, en que se avanza en una hoja de ruta clara para los próximos 3 años y medio. Pero incluso, yo diría, siento que la situación es tan grave que hasta la hoja de ruta, que parecía ser como el nuevo consenso, que habría que definir una nueva, de lo que es posible realmente, dado todo el cuadro, yo diría que incluso siento que lo más importante es tener resultados concretos en algunas cosas los próximos meses, digamos hasta marzo. Yo quedaría feliz si en este cónclave se define por lo menos una línea de ciertas acciones en el ámbito de la inflación, de la seguridad de la inflación, cómo defender a la gente, seguridad, resultados precisos, y en el tema de migración en el norte, en que uno pueda mostrar resultados efectivamente de aquí a marzo. Lo segundo es que el tema constitucional claramente está replanteado. La idea de una constitución muy a la pinta del progresismo, yo creo que va a haber que revisarla y va a ser una cosa bastante más mínima y consensual. Sin embargo, yo creo que la clave, la central, es que no puede estar ausente la idea de un Estado social y democrático de derecho.
la idea de un estado de bienestar tipo europeo que garantice derechos sociales, es como el mínimo que por lo menos yo, si eso se asegurara, quedaría bastante conforme, no contento. Pero lo que redondea todo esto es el problema de cómo construimos mayoría. O sea, eso está en el centro de lo que está pasando. Tanto con la Constitución, pero sobre todo cómo con el gobierno sacar adelante algunas reformas, porque el riesgo de que ninguna reforma, con la correlación de fuerza que existe en el Parlamento, que ninguna reforma se apruebe es grave. Entonces tenemos que construir no solo mayorías genéricas, sino que mayorías operantes, que sean capaces de tener resultados concretos como mayoría. Y lo tercero es que pienso que estamos en una crisis política todavía, es una crisis particularmente de los partidos. Es cierto que es una crisis política de deslegitimidad de casi todas las instituciones democráticas y eso es gravísimo, pero particularmente los partidos, y yo creo que se inició ya un proceso de reordenamiento de los partidos, a Dios gracias, porque con esa cantidad de partidos y pequeños grupos no vamos a llegar a nada. eh, y por lo tanto, creo que aquí hay una discusión particularmente para nosotros, y con esto termino, que nos pone urgencia, que es el surgimiento del partido de la gente con la fuerza que está surgiendo, porque es un partido que trabaja con el sentido común de los chilenos y que se empieza a posicionar en el centro, yo creo que con mucho más fuerza que lo que puede hacer Amarillo o el nuevo partido demócrata de Jimena Rincón, pero que también ellos, que van a tener mucho apoyo de los poderes fácticos, en mi opinión, para posicionarse, son un riesgo que empieza a ocupar un espacio que en momentos quedó vacío de una votación de centro-izquierda. Y por lo tanto, a nosotros la idea de ocupar con propiedad, con un referente potente la centroizquierda, es una cuestión urgente de primer grado, y por lo tanto la conversación sobre posibles convergencias entre muchos pasa a ser bien prioritaria. Eso va a empezar. Perfecto, justo ocupaste tus 4 minutos, así que excelente, Víctor. Natalia, ¿cuál es tu percepción? Bueno, lo primero que yo creo que hoy día tenemos la misión como sector político de hacer dos cosas más o menos de manera simultánea. Primero, todo lo que tiene que ver con sostener, apoyar o el verbo que queramos usar respecto al gobierno, que es un gobierno que no la tiene fácil, que es un gobierno que tiene en este momento una falta de apoyo ciudadano, pero que creemos nosotros que debemos apoyarlo y seguir apoyando, porque es un gobierno que no solamente se juega durante estos 4 años, sino que aquí hay disputas culturales respecto a cuestiones ideológicas de nuestro sector y también generacionales, por ejemplo, respecto a quienes estamos también iniciándonos en este camino de la política. Y en ese sentido, creo que desde el progresismo, primero tenemos que tener una confluencia en cuanto a las ideas, y aquí conviven distintas ideologías. O sea, cuando yo digo progresismo me refiero, por ejemplo, al socialismo democrático, a la socialdemocracia también, al liberalismo igualitario, al socialismo comunitario, incluso de algunos sectores que incluso podrían ir más allá de quienes estamos hoy día en este espacio. Y yo me pregunto si esas ideologías que tienen un sustrato dogmático, digamos, muy profundo, en lo práctico hoy día en Chile no implica mayores diferencias en lo que tiene que ver con la construcción de un programa que resuelva tanto las urgencias de las personas y también de un programa que piense en el Chile del futuro, los nuevos desafíos, en las nuevas formas de producción, etcétera, etcétera. Entonces creo que esa es como el desafío más grande que nosotros tenemos como sector político. ¿Cómo hacemos que estas estructuras puedan acompañar ese proceso, cuestionarnos también si son efectivamente estas estructuras las que se han venido manteniendo durante todos estos años en esta composición clásica de coaliciones políticas solamente asociada a partidos, o son otras las estructuras que hoy día permiten justamente asumir y hacerse cargo de lo que implica el Chile del futuro. Nosotros desde el Nuevo Trato, también con el Partido Liberal, estamos justamente en esa reflexión, en cómo también desde las distintas orgánicas
centros de pensamiento, fundaciones que han estado ligadas a nuestro sector, también somos un instrumento que sea útil para efecto de llevar esos desafíos adelante. Insisto, tanto desde lo que tiene que ver con las disputas electorales futuras, pero también desde el campo de las ideas, del campo de la disputa cultural, que hoy día incluso pasa a ser más relevante meramente el tema electoral, porque vemos que en los números puede que el progresismo avance y que construya mayorías, pero en la práctica eso no se materializa en los votos del Congreso que se necesitan para la reforma. Entonces, estas dos discusiones tienen que ir muy en paralelo, y además tenemos una dificultad adicional, que como somos muchos los partidos y los movimientos que estamos siendo parte del gobierno hoy día, hemos un poco dejado otros espacios desde donde también se hace política, y donde también hay más tiempo como para efectos de la reflexión permanente, y no estar siempre concentrados en el hacer, que es lo que justamente cuando se está en el gobierno, a veces las cosas pasan más rápido de los tiempos que se tienen para poder reflexionarla. Entonces, creo que esas dos cosas hay que mantenerlas de manera paralela, sistemáticamente además, y aglutinando fuerzas y no siguiendo esta división a la que tenemos cierta tentación permanente desde el mundo progresista. Gracias, Natalia. Patricio, espérate, voy a antes agradecer la entrada de Rodrigo Cerda. Rodrigo, te quiero decir que ya te presentamos. La idea es que ahora Pato pueda dar en 3 o 4 minutos cuál es la visión que tiene él del rol que cumple hoy día el partido, de cuál es el panorama que se viene hacia adelante, que después de eso, después de Patricio, nos puedas dar tú en 3 o 4 minutos cómo ves esta hoja de ruta proyectada o qué cosas pueden hacer mover la aguja en este escenario, y hacia dónde vamos, qué norte es el que logras tú visualizar en el corto y mediano plazo. Dale, Pato. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Les mando un saludo desde la virtualidad y espero que sea físico. Yo por lo menos echo de menos que estas actividades sean físicas para poder vernos, es distinto. Ahora, respecto de lo que plantean, a mí me parece que el primer antecedente es que estamos gobernando. Creo que ese antecedente es un marco no menor, porque yo tengo la percepción de que la gente que no está interesada en política distingue básicamente que hay unos actores que están gobernando y otros actores que están en la oposición. Y a veces el mundo político entiende otras diferenciaciones, pero que no son percibidas por la ciudadanía. Entonces yo creo que irremediablemente, nos guste o no nos guste a alguno, nuestro futuro está amarrado a lo que vaya siendo nuestro desempeño como gobierno. Entonces yo creo que el gobierno está en un estado que nos involucra a todos, y si al gobierno le va mal, a la centroizquierda, a la izquierda, al progresismo le va a ir mal. Y si al gobierno le va bien, nos va a ir bien a todos. Entonces, creo que ese es como el primer antecedente. Ahora, nosotros como Partido Liberal, también, bueno, junto con nuestros aliados del Nuevo Trato, tomamos la convicción de salirnos del Frente Amplio. Nosotros fuimos fundadores del Frente Amplio y hoy día estamos en el socialismo democrático. Somos pocos los actores que hemos estado en ambas coaliciones. Y yo creo que es un antecedente no menor, porque, por lo menos mi percepción, es que a medida que vamos gobernando, las diferencias se van profundizando. Las diferencias no se van achicando. Yo creo, o yo por lo menos tengo la percepción y también la convicción de que tenemos maneras muy distintas de interpretar el rol del Estado, el rol del mercado. ¿Para qué hablar del comercio internacional con lo que fue la conversación sobre el TPP-11? Entonces, le pone una dificultad adicional al progresismo. ¿Cómo mundos tan distintos pueden generar puentes y tener un proyecto común? Creo que ese es un desafío importante, creo que es un desafío que le convoca hoy día mucho a este gobierno, que es una tecnología nueva. O sea, un gobierno con dos coaliciones era algo
poco común en la política chilena. Entonces yo creo que ahí también el progresismo tiene un segundo desafío, que es decir, cómo se unen, cómo se coordinan, cómo generan una alianza en torno a un proyecto de gobierno, dos mundos que son distintos. Por lo menos nosotros hemos tratado de ir tendiendo puentes en este mundo, pero no con la convicción de que seamos lo mismo. Yo creo que también le da una rica diversidad al país el que exista una izquierda y exista una centroizquierda. Ahora, creo que entre iguales, es decir, lo que yo por lo menos he podido ir percibiendo dentro del socialismo democrático, pero también con esta reconfiguración que está ocurriendo en el centro, es que tenemos que empezar a conversar sobre la necesidad de proyección, de audacia, y de ver si tenemos la capacidad de trasladar un proyecto de gobernabilidad moderno, un poco lo que decía Víctor sobre quizás estos proyectos europeos y la capacidad que han tenido de resistir ciertos procesos históricos y proyectarse en el tiempo. Creo que si no le damos un proyecto de futuro al país y no lo empezamos a experimentar en este gobierno, nos va a pasar por encima los cambios internacionales y también nacionales que están ocurriendo a través de un populismo. Yo por lo menos estoy muy preocupado de que el país devenga en un espacio populista que pueda rellenarlo incluso movimientos que para mí son de extrema derecha, como es el Partido de la Gente o como es el Partido Republicano. Entonces yo creo que ahí el progresismo tiene una obligación adicional, no es solo hacerlo bien, sino atajar un movimiento y un proceso histórico muy negativo para el país y para el mundo en general. Yo por lo menos me quedaría con eso. Creo que hoy día tenemos varios desafíos. Nosotros por lo menos hemos tratado de ir aportando un grano de arena, de entregar quizás nuestra experiencia de haber habitado dos coaliciones y también ir buscando que estos espacios tengan la capacidad de avanzar en la diferencia. Ahora, quiero solamente terminar con lo del proceso constituyente. Yo concuerdo de que, sobre todo en la izquierda, todavía no se entiende muy bien la significancia de la derrota del 4 de septiembre. Yo creo que la derrota del 4 de septiembre no es solo una derrota electoral, creo que perdimos mucho más que eso y hoy día lo vemos, lo que yo sepa que para la ciudadanía a rato se ve como un circo de negociación constituyente, porque no se sabe a dónde va esto, tuvo esta mesa paralela, donde el comportamiento era bien poco republicano y democrático. Yo creo que lo que perdimos fue la capacidad de encontrar una forma para llegar a un fondo de cambio constituyente. Yo creo que tenemos que empezar con pragmatismo entender que no vamos a poder tener un cambio constitucional como nos gustaría, bajo la forma que nos gustaría, y esto es lo más cercano a la política. Hoy día nosotros tenemos que sacar adelante el fondo del asunto. Y el fondo del asunto es que tenemos que ser capaces de tener un nuevo texto constituyente que reemplace a la Constitución del 80, en un plebiscito de salida, por lo menos lo que yo creo, y el proceso en sí vamos a tener que negociarlo en minoría con una derecha que a mí que me ha tocado participar en estas negociaciones, declaro, tiene muy poca convicción de que esto ocurra, solamente que ellos ven que están más o menos acorralados por una promesa de campaña de decir vamos a tener una nueva constitución. ¿Cuándo, cómo y dónde? Eso no estaba tan claro y es la letra chica y es lo que estamos enfrentando día a día. Eso. Muchísimas gracias, Pato. Rodrigo, es tu turno. Estás muteado. Sigue muteado. No te escuchamos, Rodrigo. Sigues con el micrófono desconectado. Yanku, ¿no serás tú el que tiene que...? No, lo estoy intentando desmutear y no funciona. Dale. Si quieres, reconéctate de nuevo. Eso. Oye, mientras esperamos que Rodrigo vuelva a conectarse,
a mí me gustaría saber qué opinión tienen ustedes respecto de cómo esta hoja de ruta se desdibujó en la asociación que hubo siempre en los temas del gobierno y el proceso constitucional. ¿Y qué debiéramos hacer ahora para reconfigurar una estructura que, poniendo el tema constitucional no como prioridad, logre dar respuesta a las necesidades políticas y sociales que hoy día están en el contexto? No sé cómo lo ven. ¿Quién quiere decir algo al respecto? Pato. Sí, mira, a mí me resuena mucho el último tiempo una reflexión de Pepe Mujica, a propósito de que teníamos una discusión entre socialismo democrático y apruebo dignidad, donde a ratos los medios también de manera artificial querían hacer entender como que el programa estaba escrito en piedra, y algunos piensan que el programa tiene que estar implementado en su totalidad. Yo me acordaba unas declaraciones de Pepe Mujica donde le preguntaban a él si él había cumplido con su programa. Y él dijo: me hubiese dado vergüenza haber cumplido con mi programa. Porque el deber de cualquier proyecto progresista es hacerse cargo del día a día y de cómo el devenir de la sociedad va cambiando tus prioridades. Los programas nunca están escritos en piedra. Entonces, yo por lo menos tengo la convicción de que un gobierno que se haga cargo de la seguridad, que logre proyectar una recuperación económica, que haga una reforma tributaria y lleve adelante una reforma estructural, a mí me parece un gobierno extremadamente exitoso, extremadamente exitoso. Ojalá podamos lograr eso. Ahora, la totalidad del programa a mí me parece una fantasía, no solo porque hayamos perdido el plebiscito, sino que me parece que es una discusión artificial que es no entender lo que significa el pragmatismo de esto. Entonces, yo creo que independiente del resultado del 4 de septiembre, está claro que este gobierno es un gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento. Entonces la conversación sobre si hay que implementar o no todas las reformas, yo diría vamos paso a paso, vamos tratando de construir mayoría y vamos viendo si somos capaces de ir avanzando paso a paso, pero no estar discutiendo sobre el paso 37 si todavía no somos capaces de dar un gran paso. Yo por lo menos lo miro con esa humildad, con esa capacidad de gestión política. Ahora, respecto de cómo esto va transformando la hoja de ruta, yo creo que en general, o por lo menos lo que a nosotros nos ha tocado vivir dentro del gobierno, es que si existe una expectativa muy alta para estas dos coaliciones, de lo que puedan ir modificando de la acción del gobierno en el día a día, va a haber una descoordinación. Entonces, yo por lo menos mi expectativa de este cónclave del domingo es que quizá el presidente pueda contestar la siguiente pregunta: ¿cómo se imagina él que quiere entregar su gobierno en 3 años y medio más? Yo creo que no hay mejor hoja de ruta que tener la claridad de cuál es la expectativa del presidente, de nuestro jefe de gobierno, de nuestro jefe de Estado, respecto de cómo quiere entregar el país. Porque si no, algunos se empiezan a ahogar en sobreexpectativa de lo que realmente podemos hacer. Yo creo que aterrizar las expectativas, bajar las expectativas, administrar las expectativas, es el primer paso que tenemos que tener para que estas dos coaliciones de gobierno funcionen. Yo creo que en ese acto es donde se sustenta cualquier tipo de hoja de ruta. Yo comparto, me tomo la palabra, comparto harto lo que dice Patricio, pero incluso una cosa previa, ¿no? En algún momento hablamos y se habló de que este era un gobierno de transición, porque queríamos ni más ni menos que echar a andar una nueva institucionalidad con una nueva constitución, y lo más importante, dar inicio a un nuevo tipo de desarrollo en el país. Eso era imposible hacerlo en un gobierno en dos. Probablemente son 4 gobiernos exitosos para que eso empiece a pasar. Entonces, asumir plenamente que este es un gobierno de transición y que sus limitaciones para poder hacer lo que quería son gigantes. Acuérdense que decíamos que cualquiera fuera el presidente se iba a encontrar con una situación económica y de seguridad tremenda. Inevitable tener que enfrentar eso como prioridad. ¿Cómo hacemos que la inflación no golpee tanto a los sectores populares, a los más pobres, donde ya la pobreza ha aumentado? Y no hemos tomado medidas potentes en ese sentido. ¿Ah? Debería tomarse medidas inmediatas, de aquí a marzo, para poder enfrentar eso. Y sacar ciertas cosas emblemáticas que den la señal de que en seguridad, cosas que yo creo que ya se están haciendo, algunas cosas, eso empieza a avanzar y por lo menos se consolide este acuerdo nacional por la seguridad en el país. Entonces,
por eso yo decía, exagerando, que incluso no espero ni siquiera la hoja de ruta. Ojalá estuviera. Yo creo que lo realmente urgente es más acotado ahora. Es cómo de aquí a marzo tienes resultados en algo. Porque ¿sabes qué pasa? Esta tendencia a deslegitimarse y a tener menos respaldo y apoyo pasa a un punto en que ya es irrecuperable. Y el riesgo de terminar con un gobierno de administración pasmado, como le sucedió a Piñera después del estallido, es grande. Entonces, yo creo que aquí es urgente una acción que permita recuperarse rápido. Gracias, Víctor. Rodrigo, ¿cómo estamos con... Perdona, ¿Se Natalia, escucha vamos a bien, ver no? si... ¿Se escucha ahí? Ahora sí te Ay, escuchamos. les pido Sí. disculpas por todos los problemas, pero No, mira, cosas que yo suceden. quisiera sumarme y seguir el hilo que plantea Víctor. Eh, y fíjate que si bien comparto plenamente con Víctor que hay urgencias que tenemos que abordar, como el tema de la delincuencia, la migración, que yo creo que es un patrón que yo creo que la mayoría de las personas lo entiende y que hay una convergencia respecto a esas prioridades. Pero fíjate que a mí me parece que hay una responsabilidad política del progresismo que vamos a tener que de una u otra forma comenzar a desarrollar y trabajar en torno a lo que es yo diría, crecimiento desatado del neofascismo que se está dando en Chile, en América Latina y en el mundo. A mí me parece que si el progresismo no tiene una respuesta cultural, política a lo que está pasando, eh, yo independientemente de los resultados que estamos viendo que pueda tener este gobierno, en el mundo estamos viendo un avance pero arrollador de estas fuerzas. Y estas fuerzas, como uno podría decir, son hoy día no sobrepasan a la derecha tradicional. En el caso de Chile, Renovación Nacional, la UDI, están totalmente descolocados respecto al surgimiento de una fuerza a través de CAS, a través del Partido de la Gente, los patriotas que hoy día uno está viendo por todas las comunas. Yo, por ejemplo, soy acá, tengo mi trabajo político hace muchos años en Buin, toda esta zona, y aquí yo estoy sorprendido de cómo ha ido surgiendo el patriotismo. Y este patriotismo está cada vez planteando una disputa, y yo diría una disputa que la está ganando al progresismo, una disputa al orden, ¿no es cierto? Una disputa que ellos van a traer efectivamente la tranquilidad, el orden, que van a bueno, en todo el mundo el tema de la inmigración ha sido la bandera de lucha de los partidos neofascistas en el mundo, en Europa. Hoy día hasta Suecia, hoy día lo vemos como los partidos de ultra están gobernando. Y esto es porque acá estamos observando de parte del progresismo que hay una pérdida de nuestro discurso, de nuestra identidad. Y quiero plantear además un tema que a mí me parece que Patricio lo mencionó y que tiene que ver con el trauma que todavía estamos viviendo con la pérdida de, el plebiscito constitucional. Y creo que el progresismo, la izquierda, los movimientos sociales, ecologistas, las mujeres, estamos hoy día viviendo una situación en que nuestros temas, estos temas que en algún minuto estaban en la palestra como el país que queríamos todos y que pensamos que era el país que queríamos construir como una mayoría, resulta que ese discurso no representa a la mayoría y no la representa mayoritariamente. Lamentablemente la votación expresó eso. Y estamos hoy día, por lo tanto, no solamente con la necesidad de parar y tener una estrategia respecto a este avance que yo creo que de verdad hay que tomarle mucha atención. Porque además este avance está asociado a la pérdida nuestra, a la pérdida de nuestras banderas. Y creo que acá hay un desafío que es reponer nuestras banderas, pero reponerlas en un contexto que tiene que ser inteligente. Que yo creo que hoy día, si no vamos reponiendo banderas
con atacar la delincuencia, va a ser muy difícil que estos temas los podamos compatibilizar con el imaginario de la gente, que lo que hoy día quiere es orden y tranquilidad. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos un punto que es probable que en la lógica de dar respuestas inmediatas, sobre todo a estos verdaderos muros que está parando la derecha, nos encontramos además, ayer, por ejemplo, la presidenta del partido decía que el momento constitucional no es este, pero esto no lo dice con una forma de parar la discusión, sino que lo que uno observa en la calle, lo que uno observa en las discusiones en los territorios, es que el tema constitucional hoy día no es la prioridad. Y lamentablemente, con estas discusiones, con esta, yo diría, retraso que ha habido durante este último tiempo en ponernos de acuerdo, hace que cada vez pierda más preponderancia en el imaginario público la necesidad de tener una nueva constitución. Entonces, a mí me parece que como progresistas, y nos consideramos nosotros en esa línea, tenemos que tratar de también comenzar a generar una estrategia. Y quiero terminar con algo que aunque ustedes puedan pensar que está sucediendo, pero que nosotros vemos que no está sucediendo, y es que falta conversación. Casi. Si a mí me dicen que la alianza de gobierno hoy día tiene una excelente conversación, les puedo decir que si no están estas reuniones políticas que se están haciendo los días lunes o los días martes, los partidos no se juntan. Ya no está el encuentro partidario para comenzar a hacer política más allá de la convocatoria que haga el gobierno. Y eso es una realidad también importante que tenemos que reconocer, que falta diálogo, que estamos conversando poco, y los partidos hoy día no están ni siquiera colocando agenda, que a la agenda es la que está el gobierno, somos de gobierno, estamos apoyando a este gobierno, queremos que le vaya bien, pero hoy día, por ejemplo, esta agenda progresista que estamos tratando de conversar acá, en ninguna conversación está. Dejo planteado estos temas. Muchas gracias, Rodrigo. Yo quería volver también, Natalia, que nos quedó pendiente antes también tu opinión, y no sé lo que ve Rodrigo. Yo creo que este análisis que ustedes hacen como bien certero respecto a estos nacimientos de populismos que en el fondo pueden poner en riesgo la estructura democrática del país. O sea, y donde además están aferrados a temas que son muy concretos para dar respuesta a problemáticas como el tema de la seguridad, como el alza en el costo de la vida, como lo que eso puede implicar en un aumento de la pobreza gigantesco, como la recesión económica que está anunciada puede impactar también en eso. ¿Cómo ven ustedes estas diferencias que decía Patricio al interior de la coalición de gobierno? O sea, ¿cómo se expresan también estas brechas de cómo se está trabajando en Apruebo Dignidad y en este socialismo democrático? ¿Hay efectivamente también abismos ahí que ha costado consensuar para poder abordar esta dimensión política y concreta de lo que estamos viviendo hoy día? ¿Parto yo? Sí, dale, Natalia. Bueno, primero antes quería hacer un comentario y una recomendación, que a la vez también fue una recomendación que me hicieron a mí. Hay un libro de Pablo Stefanoni que se llama La rebeldía se volvió de derecha, y lo plantea como una pregunta en cómo el neofascismo ha transformado ciertas causas contra, o sea, un antiprogresismo, un antiderechos de las diversidades sexuales, la misoginia como una bandera de rebeldía. Y es bien interesante el análisis que se hace, porque hoy día hay una especie de, como en algún momento las personas de izquierda, sobre todo en periodos más autoritarios, tanto en América Latina como en el mundo, han asumido el activismo de izquierda o del progresismo o del centro izquierda, como queramos llamarle, como un acto de rebeldía. Hoy día esa rebeldía está justamente en decir, oye, no quiero que vengan migrantes, oye, ¿por qué las mujeres tienen que tener derechos? Y se ha en el fondo transformado también en una nueva forma. Yo creo que es bien interesante el análisis que se hace ahí. Y respecto a lo último que tú planteabas, Constanza, y me quedé un poco pegada con lo que dijo el Pato a propósito de esta profundización en la diferencia. O sea,
cómo constituir un gobierno entre estas dos coaliciones en vez de ir acercando las posiciones, ha ido profundizando las diferencias. Y ahí yo me retrotraigo a 2 años atrás, cuando con el Pato, con el Partido Liberal, con la gente de RD que nos salimos, del Frente Amplio, justamente porque ahí había una disputa de tesis respecto a cómo construir mayorías en un momento que además por el proceso constituyente estaba muy a favor, el viento estaba muy a favor de las ideas progresistas. Y creo que ahí efectivamente no se generó una alianza política más allá de los pactos electorales, esto va mucho más allá de eso, desde la colaboración, sino que se planteó siempre desde la competencia. Y creo que eso fue un error que cometimos todos y que en el caso nuestro implicó nuestra salida del Frente Amplio, en no haber generado un acuerdo político que además tenga distintas bajadas electorales, constitucionales, ideológicas, que permitiera justamente aprovechar esa ventana de oportunidad que teníamos dentro de nuestra historia para poder hacer avanzar las ideas progresistas. Creo que nos pasamos de rosca, digo desde este sector, en creer que estábamos ganando, cuando en realidad Chile y la historia política chilena institucional, y no solamente en Chile, sino que en América Latina, siempre ha sido más bien conservadora. Y han habido ciertos momentos en la historia en que se abre una ventana y que si no se aprovechan por el progresismo, la arremetida de esta rebeldía de derecha termina siendo mucho más potente. Además de eso, hoy día creo que la derecha ha hecho un trabajo muy interesante, como desde la perspectiva, digamos, desde la ciencia política, en cómo han utilizado las nuevas herramientas tecnológicas. Y yo les pido acá, yo sé que a lo mejor algunos por la brecha generacional es más difícil, pero métanse a TikTok y vean cómo está la disputa ahí en la formación de los niños. O sea, niños de 5 años en adelante están consumiendo hoy día culturalmente ideología neofascista, que tiene expresiones además lúdicas, y creo que en eso la derecha ha metido mucha plata, además, y le está metiendo mucha masividad total a todo ese mundo, que es un mundo que para nosotros es más ajeno. Nosotros somos más de vino navegado y guitarra, y no hemos entrado de lleno en lo que implica la digitalización. Cómo la derecha, por ejemplo, implementó estrategias de campaña subterráneas que nosotros no vimos. Por ejemplo, las cadenas de WhatsApp. ¿Cómo me explican a mí que un candidato por Zoom saca el 3er lugar desplazando a la candidata que nosotros presentamos, si no es porque ellos utilizaron esas herramientas tecnológicas? No es solamente entender el dolor del ciudadano, la ciudadana del pueblo, sino que además también es cómo están llegando a los hogares de las familias chilenas, y están llegando por el WhatsApp, están llegando por las cadenas de los comités de seguridad, por las formas más insospechadas, por publicidad en Instagram. O sea, yo creo que ahí tenemos un desafío que tiene que ver con ciencia, con nuevas tecnologías, con lenguaje, que desde los partidos políticos se tiene que abordar. No le podemos hacer exigible al gobierno esto lo tenemos que encargar nosotros, desde los centros de pensamiento, desde los partidos políticos, en cómo enfrentar estas estrategias digitales. Y me quedé pegada con lo que decía el Pato, porque creo que no es un problema esta profundización de las diferencias. O sea, si nosotros seguimos permitiendo que estas diferencias se vayan profundizando, el desastre va a ser no para el gobierno ni para un partido político determinado, sino que va a ser para el sector completo, y probablemente eso también sea muy determinante en lo que va a ser la historia política de nuestro país. Por eso creo que hay que bajar un poco las barreras. Yo espero que el cónclave que se va a hacer, no sé si este fin de semana o el próximo, ya me perdí un poco porque hay algunas diferencias con las fechas,
Este creo que pero es, ¿no? este va a ser este fin de semana, Ahora. ¿confirmado? Ya. El 6. Que ojalá que el cónclave sirva para acercarnos, y aunque suene medio hippie, espiritualmente a estas dos coaliciones en entender los lenguajes que son distintos. O sea, yo he visto, y aquí me va a salir un poco el libreto, pero he visto problemas entre personas específicas de ambas coaliciones simplemente porque el lenguaje utilizado es distinto. Parte del Frente Amplio, por ejemplo, si Víctor le manda un WhatsApp a alguien del Frente Amplio y el del Frente Amplio lo lee y no le contesta porque no tiene la respuesta, y a lo mejor Víctor va a interpretar, oye, este gallo no me quiere contestar. Y se produce un divorcio en el lenguaje, en la cuestión más pedestre que tiene que ver con las relaciones humanas, y la política es una dimensión de las relaciones humanas, y tampoco es ciencia ficción, y en la medida, como decían también antes, que generemos estos encuentros, que virtuales, está todo bien, pero tenemos que vernos, tenemos que conversarnos, tenemos que construir confianza, y ese es un trabajo que se hace en el día a día, y no es tan distinto a otras dimensiones de las relaciones humanas. Entonces, esforzarnos por eso, generar desde los centros de estudio, los partidos políticos, estos espacios de encuentro que nos permitan justamente construir esos puentes, y que esos puentes sean puentes sólidos y que no terminen siendo como un puente colgante que a la primera que se cae un palo se nos cae todo el puente. Entonces, eso creo yo que sería en esta pregunta que nos planteaste tú, Constanza. Oye, Domingo Namuncura también estaba pidiendo la palabra a través del chat. ¿Querías decir algo, Domingo? ¿Agregar algo a la reflexión? Sí. Oye, Hola. Hola, lo que pasa es que estaba preguntando si era posible decir algo después de los expositores. Entonces, no sé si ya se puede ahora o después. después mejor, porque para que sigamos porque la intervención de Natalia recién a mí me dejó súper motivado. Espérate, entonces, Víctor, ¿sigues tú? Después que siga Rodrigo para ir haciendo un cierre, y le damos la palabra a Domingo, ¿les parece? Antes del cierre final. Oye, mira, es que ¿sabes qué pasa, Natalia? Yo creo que, no sé si te das cuenta, pero has puesto, como el dicho no, el que iba a decir no me gusta, has puesto bien un temazo, digamos, que han abierto ustedes, que a mí me lleva a preguntarme, porque yo creo que el riesgo del triunfo de un Kast después de este gobierno, o alguien aparecido o peor, es muy grande. Vlado Mirosevic, en una conversa más privada, contaba la situación de la delincuencia en Arica y nos decía, mira, si lo que está pasando en Arica y Iquique se traslada a los próximos meses al resto del país, la gente va a entrar en pánico y va a pedir a grito mano dura y alguien que ponga orden en el país. O sea, será hacer la cama perfecta a un triunfo de una opción autoritaria, populista, conservadora de derecha. Entonces yo creo que una pregunta que uno se podría hacer es, ¿no será necesario repensar el objetivo de este gobierno? Porque el objetivo inicial era abrir transformaciones profundas, iniciarlas por lo menos. ¿No será que estamos ante un nuevo cuadro internacional y en Chile en que uno tendría que pensar cuál es el comportamiento de este gobierno respaldado por ambas coaliciones y ojalá también por la democracia cristiana, que no hemos tocado ese tema, para hacer las cosas que puedan evitar el triunfo de una opción como esa después de este gobierno? Yo sé que estoy planteando una cuestión bien radical, pero la subjetividad que expresa Natalia y que de alguna manera planteó primero Rodrigo como tema, no nos debiera llevar más bien a esa reflexión. O sea, oye, como que no nos resultó lo que queríamos, se nos vino abajo la estantería, pero podemos proponernos por lo menos un objetivo, entre comillas, menor, porque la gravedad que tendría para el país es gigante. ¿Qué hay que hacer para evitar el triunfo de una opción como esa al final de este gobierno? Y ahí, entonces, yo creo que es súper interesante lo que en la Escuela de Líderes Progresistas planteó Alfredo Yoñán, que decía,
oye, no sobreinterpretemos las cosas, así como se sobreinterpretó el estallido social, casi como una sublevación contra el neoliberalismo, no sobreinterpretemos tampoco el significado de la derrota tremenda en el plebiscito reciente y el triunfo del rechazo, porque ahí hay muchas cosas. Y el deseo de cambio del país probablemente siga presente en mucha gente que votó rechazo. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? ¿No será necesario reorientar la conversación? ¿Hacia qué medida? Y el problema, cómo construyes mayorías y unidad sin dar espacio a esas opciones populistas, autoritarias, derechistas. A lo mejor significa en el tema constitucional llegar a un acuerdo rápido con la derecha democrática y cerrar el tema, aunque sea en lo mínimo, pero que sea un avance y una superación clara de la constitución de Pinochet. No será que tenemos que construir mayoría y tenemos que ver el tema de la democracia cristiana que tiene su consejo en el 12, entiendo, y que puede surgir una directiva con más legitimidad y claramente y verdaderamente de centro-izquierda, que por qué no podría estar o en el gobierno, o por lo menos tener un acuerdo con las fuerzas gobernantes, con las dos coaliciones gobernantes hoy día, para una determinada decisión a respaldar dentro del Parlamento. Recuerden que incluso con la democracia cristiana no tenemos mayoría parlamentaria. Entonces, eso puede, esto de generar conversaciones más reales, ¿ya? Entre subjetivamente y emocionalmente, entre las coaliciones que están gobernando. Sumar a la democracia cristiana y ver cómo logramos pactos concretos, ¿ya? O sea, la nueva constitución, incluso si no hubiera resultado, no es automática, no resuelve, no genera la reforma. Uno tiene que construir con liderazgos como el de Boric, pactos sociales amplios que permitan hacer algunas reformas por lo menos, como decía al principio Patricio. Perdón, Pato, vi que tienes la mano levantada. Veamos que Rodrigo que haga su intervención, sigues tú y abrimos la palabra, ¿vale? Tenemos que ir cerrando ya igual en un ratito porque son las 8:30. Sí, oye, yo quisiera reforzar una idea que igual cuando escucho a Natalia, a Víctor, cuando se plantea esto como que la derecha está detrás de esto y todo, pero en realidad en este surgimiento de este fascismo lo que estamos viendo es que están los poderes fácticos económicos que son los que realmente están apuntalando un sistema que a ellos les es más útil, que es favorecer el neoliberalismo o el liberalismo económico a como dé lugar y cada vez restringiendo las libertades sociales, políticas y culturales. Entonces, ese proceso que se está dando acá en Chile, como Víctor lo planteaba, va a entrar muy fuerte con temas del día a día, como que lo que decía hablado de la delincuencia, cómo se está instalando en varias zonas de nuestro país. Pero quería comentar que esto también tiene aspectos que están pasando colados, que uno los ve así como que esto es casi espontáneo. Pero hoy día esta postura, que es como, inclusive uno lo ve en China y lo ve en Rusia, está apuntando, por ejemplo, con el tema del cambio climático. La guerra de Ucrania, eh, lo que ha puesto en la mesa es que vuelva el petróleo con gloria y majestad. Es decir, todo el poder fáctico de las grandes multinacionales del petróleo han logrado que toda la conversación del cambio climático, que todos los avances que se podían esperar hoy día del cambio climático, hoy día esos están sepultados, están en un segundo plano. Hoy día en Europa está pasando que la energía nuclear está volviendo, que el carbón está volviendo, que están aumentando hoy día las propuestas de nuevos yacimientos de petróleo. Entonces, ¿qué está pasando? Que no es solamente un tema de que estamos profundizando
en estos aspectos a lo mejor como más militares de lo que uno podría decir que vamos a tener pronto una dictadura. No, acá se está imponiendo nuevamente la lógica del neoliberalismo extremo, que además viene con un dato, que la democracia ya no les sirve, ya no les es útil, que ellos están creando un nuevo sistema. Y este sistema que hoy día están planteando que les es útil, necesitan tener neoliberalismo económico, pero no libertades sociales ni políticas. Entonces, por eso creo que eh, probablemente este tema no se va a ver nada en el cónclave, porque las urgencias son las que van a estar sobre la mesa, pero creo que los partidos políticos que hoy día son parte del gobierno, vamos a tener que sentarnos para definir una estrategia. Yo de verdad, nosotros hemos discutido dentro del partido que este es un tema que tenemos que buscar una forma de combatir, porque cada vez es más popular, cada vez la gente se vende bien el orden, se vende bien el patriotismo, se vende bien la bandera, se vende bien el respeto nuevamente a las instituciones, que lamentablemente nosotros como que representamos lo contrario. Y ahí hay un desafío de cómo vamos a lograr evitar que, independientemente que le vaya súper bien a Boric, todos daban una ventaja pero brutal a Lula, y vimos lo que sucedió, que es el voto a voto. Y eso es porque, como lo decía Natalia, estos poderes fácticos están manejando las comunicaciones, están manejando las redes sociales, están manejando la comunicación con la sociedad. Y ahí tenemos que ver qué herramientas vamos a ocupar nosotros también para comenzar a tratar de parar esta ola de manipulación de las ideas, de las conductas de la sociedad. Pato. Está inmuteado. Está muteado. Yo solo quería agregar algunas cosas. Cuando yo me refiero a que se han profundizado las diferencias, está bastante unido a la pregunta que señalaba Víctor de qué hacer entonces, qué hacer para detener esta fuerza populista que intenta dañar lo que entendemos como democracia liberal o como pacto civilizatorio finalmente que tenemos desde el retorno a la democracia. Yo lo que creo es que estos populismos de derecha, pero también los de izquierda, finalmente buscan una agitación de la rabia y del miedo, teniendo al otro como un enemigo absoluto, y eso es básicamente cómo tenemos que entender que mientras estábamos tratando de dialogar y llegar a un acuerdo constituyente, se monta una mesa paralela que termina a combos, patadas, escupos, porque finalmente son espacios donde no existe la convivencia cívica, la convivencia mínima. Ahora, creo que la dificultad en tener mayor diferencia dentro de estos espacios de gobierno se ha mostrado en los errores que hemos ido cometiendo como gobierno en un inicio. O sea, yo quiero hacer un poco de memoria, pero estuvimos pegándonos contra la pared y dando vuelta en círculo bastantes meses porque una coalición de gobierno tenía una diferencia muy grande respecto al rol del Estado en términos de la seguridad. No sé si se acuerdan, pero estuvimos hablando sobre si había o no había un estado de excepción, o si había o no la necesidad de tener carabineros dentro de la sociedad, si había que reformarlos, si es que había que hacerles un borrón y cuenta nueva, y de a poco fuimos llegando incluso a la necesidad de tener un cambio de gabinete, específicamente en el liderazgo de seguridad, que era volver quizá al sentido común, de decir, necesitamos tomarnos en serio y tener agilidad para resolver la política de seguridad. Yo creo que lo mismo ocurre en términos de lo que significa la recuperación económica. No es baladí y no es una casualidad de que los espacios claves de recuperación económica y de seguridad los estemos liderando partidos del socialismo democrático. Porque básicamente son espacios extremos sensibles donde no podemos tener complejos ideológicos cuando uno ejecuta un gobierno. Pongo otro ejemplo.
En la recuperación económica hay dos cosas que a mí me parece que son clave. La primera es que tenemos un déficit en la construcción de puentes y de confianza con un sector tan importante como es el empresariado en Chile. Yo creo que uno no puede hacer una recuperación económica si es que no construye esos puentes de diálogo y esos puentes de confianza. Ahí es otro espacio donde quizás hemos tenido estas diferencias. O, por ejemplo, como lo que significa dar cierta certeza en torno, por ejemplo, al comercio internacional. El rol del comercio internacional en la recuperación económica son clave. Entonces, llevarnos a una discusión a rato que a mí me parecía contracultural hacia cómo va avanzando nuestro país respecto al TPP-11, claramente nos significó un atraso y dañó las confianzas con un sector tan clave. O por ejemplo, aquí doy una experiencia bastante personal que nos ha tocado como partido político. Nosotros estamos liderando el Ministerio de Obras Públicas y hemos tenido efectivamente resistencia sobre lo que significa este ministerio en la recuperación económica. Hay algunos que tienen bastantes complejos ideológicos respecto a lo que significa la política de concesiones dentro de la estrategia de desarrollo en Chile. Y eso es un ámbito vital, o sea, sin el MOP es imposible generar una recuperación económica, y ahí nosotros por lo menos hemos tratado de liderar. Tuvimos un frenazo bien importante en el ámbito de la construcción, y menos mal teníamos puentes que de hecho la misma Cámara Chilena de la Construcción reconoce que en este gobierno ha avanzado más que en el gobierno de Piñera. Y eso quizás es algo anecdótico para este mundo. Entonces, yo creo que cómo se combate el que los populismos no tengan la capacidad que tienen de calar en la ciudadanía con agilidad política. Es decir, este ejemplo que ponía Víctor sobre una conversación con nuestro diputado, con Vlado Mirosevich, yo la pongo aún más dramática. De hecho, hoy día tenía una reunión con el presidente en La Moneda, y dirigentes nuestros de Tarapacá, de Antofagasta, nos decían que la gente no está en un estado ya de alerta sobre la sensación de inseguridad, está pensando en tomar la justicia por su cuenta. Entonces, creo que ahí, si tenemos un desborde de esas características, se acaba un espacio civilizatorio. Entonces, es vital que tengamos la agilidad. No existe un proyecto progresista que se pueda sostener si uno no se hace cargo de las urgencias en seguridad y en economía. O sea, esto es más viejo que el hilo negro. O sea, es la economía estúpido, y frases de esas características nos han puesto el acento bastantes veces. Entonces, yo creo que agilidad política. Y la segunda, que a mí también me parece muy relevante, que creo que también le tenemos que poner un atajo, es la corrupción. Porque creo que donde los populismos, los fascismos han logrado penetrar, es donde las democracias liberales han sucumbido frente a la corrupción. Creo que son dos espacios que el progresismo tiene que ponerle un atajo. Agilidad en la gestión política y capacidad de atajar la corrupción, porque cuando existe una corrupción público-privada, la gente se va por el lado más fácil. Y yo creo que esa es la forma en que las democracias liberales, los pactos liberales, socialdemócratas, socialistas en el mundo, a veces fome, a veces poco sexy, logramos combatir este show mediático que montan estos populismos que a ratos son atractivos, pero que terminan como esta mesa paralela que todos vimos, con gente agarrándose a combo, a escupo y tirándose cosas en la cabeza. Eso. Muchas gracias, Pato. Oye, antes de ir ya cerrando, les quiero pedir a los panelistas que cada uno pueda ir definiendo en su mente para un cierre de 1 minuto dónde pondrían el énfasis en las 1 o 2 prioridades que debieran estar para darle fuerza al rol del socialismo democrático también en lo que viene, y a modo de excepción, porque no estaba pensado que abriéramos la palabra, pero ya que Domingo nos pidió hacer algún comentario, Domingo, nos tenemos que terminar a las 20:45, así que nos queda 1 minutito y medio, si puedes hacer una intervención antes de que hagamos el cierre con los panelistas, ¿te parece? Bueno, está bien. Hola, buenas noches. Lo que acontece, tal vez yo cometí un error, porque cuando leí la invitación decía cuál hoja de ruta, pensé que era un diálogo, no sabía que era para escuchar solamente, pero solamente señalar entonces que al margen del diagnóstico, que uno puede compartirlo o no, yo tengo diferencias con el diagnóstico planteado acá, no hay tiempo para profundizarlo,
creo que hay que buscar un camino para resolver la problemática, porque de diagnóstico estamos llenos. Y tal vez una primera contribución es que si queremos entrar a resolver algunas cosas, probablemente uno de los temas es el de la fragmentación de los partidos políticos. Y en este caso, la construcción de un referente alternativo que dé más potencia a las posibles salidas o caminos de salida, pasa por esto que se llama socialismo democrático. Digo, por esto que se llama porque todavía no está visualizado exactamente qué es aquello. Digo, desde la opinión pública. Entonces, yo diría que si en vez de preguntarnos qué es lo que se debe hacer, lo que otros deben hacer, el gobierno, las coaliciones, yo pienso que la pregunta clave para partir por alguna parte es de qué manera y cuándo se constituye realmente un referente socialdemócrata que tenga características unitarias y no de fragmentación de varios pequeños partidos, ¿no? E incluyo al PPD como un pequeño partido hoy día. Entonces, yo sugiero que a lo mejor un segundo bloque de tema próximo debiera ser, bueno, ya, resolvamos esto y tomemos la decisión. Pero es una decisión compleja porque cada grupo que tiene que entrar a una fase de construcción de un referente mayor para darle más potencia a los caminos de salida, tiene que sacarse el terno que tiene o el vestido que tiene y ponerse otro. En el caso del PPD son 35 años de vestimenta. Pero yo creo que las cosas como están en el PPD no dan para que llegue a 40 años. Entonces, creo que aquí hay que resolver el tema de la fragmentación. Y una de esas es la fragmentación del socialismo democrático. Entonces, y después de ahí seguimos caminando con otras temáticas desde el punto de vista práctico. Pero yo apunto más bien a la solución, a una parte de la solución de la problemática, porque el diagnóstico ya estamos llenos, está claro, ¿no? Y el enfrentamiento con la estrategia de la derecha, Dios, patria y familia, ese es el eje, ¿verdad? Más el tema de seguridad y el tema de los temores y incertidumbres, claro, tiene a toda la izquierda de América Latina contra la pared. Y el desastre, aunque no es desastre, es un éxito, pero el desastre que 60 millones de brasileños, el 53, 51, casi 58, perdón, menos del 50%, o sea, uno de cada dos brasileños en realidad votó a la derecha de Bolsonaro, no es un dato menor. Entonces, yo creo que acá se requiere termino de inmediato, mucha generosidad política para cerrar los ciclos de ciertos partidos y constituir un referente mayor. Esto es ahora, no es mañana. Entonces, aquí hay una decisión mucho más compleja que hay que resolver más allá de los diagnósticos, que son todos muy certeros por lo demás. Gracias. Muchísimas gracias, Domingo. Quería aprovechar también de leer un comentario que hace Juan Godoy. Dice, frente a la inacción política del gobierno, los partidos deben generar acción. Somos los llamados a mover la aguja. ¿Cómo? Con liderazgos fuertes y frescos y un relato de presente, seguridad, crecimiento, etcétera, y de futuro, o sea, el salto al desarrollo. Los invito entonces, esta vez vamos a terminar en sentido contrario al que comenzamos. Partimos por ti, Rodrigo, seguimos por Natalia, Pato y cerramos con Víctor. ¿Les parece? Un minuto, ¿no? Un minutito, por favor. Sí, no, yo solo quiero plantear que en los desafíos que se plantean hay un desafío grande respecto al tema constitucional, que hay que relevar el rol de la democracia en este proceso, que nosotros queremos construir una constitución que sea redactada de manera libre y no tutelada, y ese es un tema que es fundamental, darle ese carácter a la nueva constitución, mantener lo que se había logrado en una primera etapa, y creo que ahí los partidos democráticos y del socialismo democrático tenemos que ojalá estar todos de acuerdo respecto a eso. Lo segundo, y desde el punto de vista ya más práctico de los temas que creemos que hay que volver a relevar en la discusión, el tema de la sustentabilidad hoy día es un tema que está quedando en un plano, es el último tema de los 12, que está quedando ahí casi colgando,
Nosotros estamos tratando de incorporar temas como, por ejemplo, la crisis climática que hoy día nos está afectando y que pareciera que nadie le da el valor a este problema que está afectando a Chile y al mundo entero. Y el segundo tema que queremos reposicionar también, el tema de que este país tiene que nuevamente retomar y darle el valor al regionalismo, que lamentablemente hoy día se está planteando el Estado unificado y volver como casi a una, peor que la Constitución de Pinochet, que hablaba de la descentralización. Y ahí en esos temas creemos que tenemos que, ojalá, ponernos todos de acuerdo y trabajar juntos, como planteaba Domingo, porque estas son las bases para poder construir confianza y posteriormente pensar en un trabajo conjunto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Rodrigo. Natalia. Sí, muy cortito, voy a tratar de hacerlo en un minuto. Mantener viva la discusión constituyente, pero poner las prioridades en lo que son los dolores más urgentes de las personas, que es recuperación económica y seguridad. Y ahí creo que nosotros, este sector político, este espacio político, tiene además un valor agregado, que es la experiencia, obviamente, de haber enfrentado otros gobiernos y también otras crisis económicas, y por otro lado, porque este sector también es el que lidera ministerios claves para hacer inversión contracíclica, como por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas, que ya mencionaba Patricio, también como el Ministerio de Vivienda, como por ejemplo también el Ministerio de Salud, que va a también tener alta inversión en CEFAM, hospitales, etcétera, etcétera. Aprovechar también este momento para hacer inversión contracíclica, que es lo que finalmente podría generar empleo. Por otro lado, también dentro de lo que implica a los partidos políticos, ponernos como obligación, no solamente como un deseo, crear este espacio común. Yo ahí recojo lo que dice Domingo, eso puede ser constituir, o sea, no en el fondo dividirnos más, pero pensar justamente en las estructuras. Yo no tengo una opinión cerrada al respecto en cuanto a las viejas y las nuevas estructuras, pero sí creo que hay que pensarlo, hay que buscar una forma de coordinación, hay que buscar también un espacio que sea convocante a personas tanto independientes como también a personas que no hayan participado otras veces en política, y utilizar justamente las herramientas de estos centros de pensamiento y formación para efectos de poder generar esta conversación. Los partidos están altamente burocratizados hoy día, y los centros de pensamiento como la Fundación por la Democracia y otros, creo que pueden hacer un gran aporte, no solo al gobierno, sino que también a las ideas progresistas. Muchísimas gracias, Natalio. Natalia. Suena Pato. bonito. ¿Pato? Sí, mira, yo creo que tenemos que desdramatizar con inteligencia comunicacional las diferencias que tenemos en dos coaliciones. Creo que llevamos mucho tiempo de gobierno en la minucia, en la pelea chiquitita, en la pelea mediática, y creo que somos distintos. Hay que naturalizar esa diferencia, pero a la vez hay que gobernar esa diferencia. Creo que es importante que tengamos mecanismos de resolución de conflicto, mecanismos de coordinación, y yo por lo menos creo que ese es el desafío de este cónclave. Eso por lo menos creo que es lo primero, atajar estas diferencias con pragmatismo y avanzar. Por otro lado, creo que es vital que el gobierno asuma con agilidad la seguridad y la recuperación económica. Yo por lo menos aquí me siento muy representado por el presidente de la República, creo que él no ha perdido la capacidad de conectar con este sentido de urgencia, hizo un cambio de gabinete con miras a este proceso, está tomando decisiones de irse adelantando culturalmente a ciertos procesos, incluso dentro de su propia coalición originaria, y creo que adicionalmente a esto es bastante, pienso yo, relevante que tengamos la capacidad, la generosidad y la humildad como progresismo de ampliar la base
del gobierno. Yo creo que este es un gobierno que hoy día no tiene mayoría. A mí me pone muy contento el lanzamiento y el puntapié inicial de la reforma de pensiones. Creo que es un muy buen ejercicio transformador de nuestro gobierno. Creo que tenemos que defender este espacio, pero ampliar la base. Creo que hay que ampliar la base. Apruebo Dignidad tiene un rol importante en ampliar la base en la izquierda, pero sobre todo creo que el socialismo democrático y los que somos miembros de la centroizquierda tenemos la necesidad de ampliar también esa base. Creo que lo que está ocurriendo en esta reconfiguración del centro es un deber de darle un horizonte y una proyección también, porque este gobierno claramente con los votos de la DC no puede pasar tampoco las grandes mayorías. Necesita tener conversaciones mucho más transversales, y eso implica algo que el presidente de la República repite mucho: aprender a hablar con los que piensan distinto a uno y generar confianza. Eso. Muchísimas gracias, Pato. Víctor. Oye, buenísimo. Me dieron ganas de seguir la conversación, así que quiere decir que está buena. Dos cosas. Mira, yo creo que tenemos que resolver desde el punto de vista del progresismo esta aparente contradicción entre intereses generales de nuestro pueblo, como es un estado de bienestar y derechos sociales garantizados, con reivindicaciones fundamentales como el feminismo, la ecología, los pueblos indígenas, el regionalismo. Eso, comparto con Rodrigo, no se puede votar, echar al tarro la basura, ni mucho menos. Lo que sí tenemos que tener la inteligencia para ponerlo en la nueva constitución de una manera genérica que quede como principio y que permita concretar posteriormente en gobierno, en sucesivos gobiernos y en la acción del movimiento popular en la sociedad. Porque si no resolvemos eso, le regalamos una cancha tremenda, incluso con los temas patrióticos, que también son sentidos por nosotros, a las posturas fascistas o autoritarias populistas. Y lo otro, creo que fue muy bien planteado recién como interrogante: ¿cómo vamos a contribuir a unir, a terminar con la tremenda separación que existe entre tantos partidos? Y yo creo que nosotros representamos un espacio que tiene una oportunidad histórica de generar una nueva fuerza democrática verde que replantee la socialdemocracia para el futuro, no mirando para el pasado, y que dé una respuesta con visión, así como lo hizo Salvador Allende y Eduardo Frei Montalva en la década del 60, que miraron esa crisis, esa coyuntura y vieron unas oportunidades gigantescas para Chile hacia el futuro. Yo creo que estamos en un momento histórico, en una coyuntura en que necesitamos visiones y liderazgos de esas características y poder constituir una fuerza, insisto, de un proyecto democrático renovador, nuevo, verde sin duda, es la principal amenaza que tiene la humanidad, aparte de los problemas sociales, el cambio climático, y que sea una respuesta que agrupe, que genere cursos gigantes, grandes, de incorporación de gente de muchas expresiones políticas, de la izquierda, de la centroizquierda, de lo que ha sido el socialismo, lo que ha sido incluso la democracia cristiana en el país. Oye, muchísimas gracias. Bueno, entonces con este cierre damos por concluido el debate y el diálogo de hoy. Les agradecemos mucho. No se olviden que todo esto queda grabado y que esto además queda alojado en un canal de YouTube y en Facebook de la Fundación para que pueda ser visto por todas las personas después de esto. Así que los invitamos, si quieren, a compartirlo también y a sumarse en una nueva conversación que tengamos prontamente para seguir abriendo espacios de encuentro donde seguir pensando y mirando el futuro. Muchas gracias a todos y todas, que tengan buenas noches y gracias por su participación. Chao. Buenas noches. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao.